Tema número 4. Medidas de forma. Las medidas de forma nos muestran si una distribución de frecuencias tiene características especiales, como simetría. Sus datos están distribuidos simétricamente en ambos lados de la media. Asimetría. Sus lados no están distribuidos equitativamente en ambos lados de la media. Nivel de concentración de datos y nivel de apuntamiento que la clasifica en un tipo particular de distribución. Ahorita vamos a checar estos dos aspectos, tanto la simetría como la asimetría o los niveles de concentración o apuntamiento. La kurtosis o apuntamiento es una medida de forma que mide lo achatada o escarpada que está una curva o distribución. El coeficiente obtenido indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media. Esto es, a mayor grado de kurtosis, más escarpada o apuntada es. Y esta será la forma de la curva. Cuando hablamos de escarpada o apuntada, quiere decir que está un poco picuda. O bien cuando está normal o cuando está aplanada. Ahorita vamos a ver algunos dibujos. Sesgo positivo, asimetría hacia la derecha. Esto lo podemos retomar como positivo. Observemos aquí, cuando nuestros datos quedan concentrados así, decimos que su sesgo es positivo. En este caso, la media queda la moda, la mediana y la media queda hacia acá. La cola queda de este lado. Entonces, este sesgo nos dice que es positiva y es asimétrica hacia la derecha. Asimétrica hacia la derecha. Veamos cuando el sesgo es nulo. Entonces decimos que es simétrica. Y generalmente coinciden la media, la mediana y la moda en la curva. Todos los datos están proporcionales, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Sesgo negativo, asimetría hacia la izquierda. Bueno, ahora en el caso contrario, aquí está la media, la mediana y la moda. En estos casos, el sesgo queda hacia el lado negativo. Por tal motivo, su asimetría aquí no es simétrica, es asimétrica. Y está a la izquierda y por eso decimos que es negativa. Apuntamiento o kurtosis. Se llama kurtosis a la forma alargada verticalmente o achatada en la misma dirección de una distribución muestral o poblacional. Observemos. Tipos de kurtosis que puede presentar una distribución. Podemos observar la leptocúrtica, la mesocúrtica o la platicúrtica. En el caso de la leptocúrtica es un poco más picuda o aguda, alargada. En el caso de la mesocúrtica, que es el caso de la curva normal, esta es una distribución normal. No está ni muy picuda ni muy achatada como la platicúrtica. Observa, la platicúrtica es más achatada. Aquí es cuando los datos se están concentrando, puede ser menos tiempo, pero hay más casos. Más adelante vamos a ver algunas curvas de la curva del COVID. En algunos países se presentó este tipo de curva, porque en poco tiempo los casos habían aumentado, eran muchos casos. Generalmente se ve la curva, hay países que se maneja un poco normal, tiempo normal y casos normales. En este tipo de curva vamos a ver que hay más tiempo, pero los casos no aumentan tanto. Momentos de la distribución. Hasta este momento hemos obtenido algunos parámetros estadísticos a partir de todos los datos disponibles, como la media aritmética, ese es un momento, la varianza es otro momento, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis, entre otras.
Una forma de generalizar la obtención de parámetros estadísticos para una colección de datos se lleva a cabo mediante la definición de momentos. Dado el conjunto de datos, y aquí tenemos los siguientes datos, el momento de orden R respecto a un número P se define como, manejamos esta formulita, que es la que nos va a servir para determinar los momentos. Aquí en las tablas que yo te estoy presentando le estoy poniendo F para que no te confundas con esta N. Esa es la frecuencia que estamos trabajando en cada tabla. Esto es para datos agrupados. Asimetría, fórmula de Fisher. Esta es la fórmula de Fisher que vamos a trabajar para calcular la asimetría de una curva. Para la kurtosis vamos a utilizar esta fórmula. Ejemplo 1. Tabla número 2. Datos obtenidos en la evaluación a 200 estudiantes en un curso de inglés. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Esta F en la fórmula aparece como N, pero tómala como frecuencias para que no te confundas con N, el número de datos. Ya sabemos, ya expliqué en los videos anteriores y en la clase virtual cómo hacer una tabla y cómo ir llenando las columnas y cómo vamos leyendo qué parámetro nos va pidiendo. Entonces, determinemos la asimetría. Observa, estoy utilizando la fórmula de Fisher. Como ya hice esta sumatoria, aquí ¿qué me indica? Me indica que esta marca de clase ahora la voy a representar con este símbolo, X subíndice Y. La marca de clase menos la media aritmética, obviamente yo tuve que haber sacado antes la media, tener la media aritmética y la desviación estándar, porque la vamos a ocupar aquí. Entonces, teniendo mi media aritmética, encuentro estos datos, esta columna. A este dato le quitamos la media aritmética y obtenemos este dato. Lo elevamos al cubo y lo multiplicamos por estas frecuencias y obtenemos esta columna. Esta sumatoria que obtuve es la que voy a utilizar. Entonces, como ya tengo mi desviación estándar, la elevo al cubo, la multiplico por 200 y obtengo esta cantidad, dividida entre el total obtenido de la sumatoria de la última columna, obtengo 0.269. Voy a redondear a centésimos. Quiero que todo lo redondeen a centésimos para que no se pierdan y sus resultados con el mío sean un poco más similares, porque en el examen si no redondean van a tener un poquito más de variación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 0.27. La distribución presenta una simetría positiva. Observen, es positiva hacia la derecha. Entonces, quiere decir que vamos a encontrar la curva inclinadita hacia la derecha porque es positiva. Ejemplo número 2. Tenemos los mismos datos, pero ahora vamos a trabajar calculando su kurtosis. Y aplicamos esta fórmula. Ahora tenemos la misma sumatoria de hace rato con el mismo parámetro para la desviación estándar, pero ahora la vamos a elevar a la cuarta y vamos a multiplicar por 200. Si tú observas, esta tabla es parecida a la anterior, donde buscamos el apuntamiento, pero estaba elevada al cubo, ahora está elevada a la cuarta. Hasta aquí son parecidas, pero en esta parte cambian, porque este dato lo elevamos a la cuarta y luego lo multiplicamos por las frecuencias y obtenemos este dato. Sumamos y es el dato que vamos a obtener aquí. Al elevar la desviación estándar S a la cuarta y multiplicarla por 200 obtengo esta cantidad. Si dividimos, obtengo que es igual a 2.3 menos 3 me da un total de menos 0.7. Entonces, si K es igual a menos 0.07, podemos decir, si menos 0.7 es menor que 0, la distribución es platicúrtica, es decir, la forma de la gráfica de la distribución es muy achatada o comprimida. No quiere decir que no está muy picuda, está un poquito más aplanada. Relacionemos este ejemplo
Relacionemos otro ejemplo. Vamos a ver el número 3 y vemos esta tabla, datos obtenidos en las puntuaciones del sexto B en la asignatura de probabilidad y estadística. Aquí tenemos las puntuaciones, las frecuencias. Aquí yo no te estoy, aquí la hice de manera general. Cuando no te dan ni la desviación estándar, ni la media aritmética la tienes que buscar. Por eso es que esta tabla es un poquito más grande. Con esta tablita voy a obtener todo lo que te mencioné. Vamos a buscar la media, la desviación estándar. Aquí es importante que tú aprendas a leer esta parte de acá, la que tiene hasta arriba. Aquí te dice, las puntuaciones son estas, las frecuencias son estas, esta es su sumatoria. Dijimos que esta simbología ahora va a ser para la marca de clase, MC. Aunque en la fórmula que estoy usando dice MC, pero hay que recordar que es igual a cualquiera de las otras fórmulas que ya te había presentado, que era X subíndice Y, marca de clase. Aquí me indica multiplicar las frecuencias por las marcas de clase. Con esta columna, si tú sumas esto, entre esto obtienes la media aritmética. La media aritmética te va a servir para encontrar esto y esta columna para encontrar todas las demás columnas. Si la elevas al cuadrado y multiplicas por las frecuencias, con este dato puedes calcular tu desviación estándar. Ahora, con esta encuentras el apuntamiento, con esta columna el apuntamiento y con esta columna la kurtosis. Entonces, vamos a ver cómo la trabajamos. Y dice así. Primero voy a buscar la marca de clase. Recuerda que la marca de clase ahora está representada con X subíndice Y. Tomo esta sumatoria y dividimos entre 44 y observo que mi media aritmética es de 24.64. Entonces, esta sumatoria, la media, aquí me dice la marca de clase menos la media, o sea, 32 menos 24.64 obtengo 7.36. Y lo mismo voy a hacer con todas estas. Las marcas de clase, esta columna, cada uno de estos datos, menos la media aritmética. Y obtengo esta columna. Esta columna, si la multiplico por cada una de las frecuencias, obtenemos esta. Perdón, esta columna al cuadrado. Y si esta columna la multiplicamos por las frecuencias, obtenemos esta. Esta sumatoria me va a servir para aplicarla con la fórmula. Aquí tenemos 854.18 entre 43. Divido y obtengo esto, extraigo su raíz. Esta es mi desviación estándar, que me va a servir para aplicarla aquí. Entonces, teniendo esta columna, dijimos, ¿esta cómo la obtuve? Con esta columna, 736 la elevo al cubo. Y luego esta la multiplico por las frecuencias y obtenemos esta columna y sumamos. Esta sumatoria menos 993.37 la voy a dividir entre lo que obtenga de esto. Aquí me indica la desviación estándar al cubo. Luego multiplico por 44 y obtengo esto. Si dividimos, obtengo que es igual a menos 0.25. La distribución presenta una simetría negativa. Quiere decir que está sesgada hacia la izquierda. Bueno, con la misma tablita vamos a encontrar la kurtosis. Y para esto trabajamos con la última columna que está elevada a la cuarta. Si tú observas, aquí está elevada a la cuarta. Entonces, este dato es el que utilizamos aquí. Hago el mismo procedimiento con la desviación estándar, pero en este caso la elevamos al cuadrado y luego la multiplicamos por 44 y obtenemos esto. Al dividir obtengo que es igual a 2.36 menos 3 me resulta menos 0.64. Entonces, si este dato es menor que 0, la distribución es platicúrtica, quiere decir que sus datos la curva está aplanada. Es decir, la forma de la gráfica de la distribución es muy achatada o comprimida o aplanada, si así lo quieres ver.
Vamos a ver la misma tablita, pero ahora vamos a calcular el momento 3 que yo te explicaba en los apuntes y en la videoclase. Bueno, entonces, observa, el momento de orden número 3 se determina con esta misma formulita, que es la misma que hemos trabajado. Aquí en las fórmulas que te presento tiene n, este autor maneja n, pero también otros autores manejan como f subíndice i para que no te confundas con esta n. Y quiere decir que ya multiplicaste aquí el orden en que aparezca. Esto puede aparecer antes o después y me indica esto, me indica esto. A mí me gusta, la verdad, trabajarla antes para que no te confundas, pero es importante que manejes esto. Aquí el orden de los factores no va a alterar el producto. Entonces, la forma de cómo se llenó es la misma tabla que estoy manejando, pero voy a tomar esta columna, primero esta columna número 3 para el momento 3. Si me piden el momento 4, voy a utilizar esta columna que tiene exponente a la 4. Entonces, como me piden el momento número 3, voy a tomar la fórmula y tomamos este dato que ya habíamos utilizado anteriormente, pero lo dividimos entre n, que son 44 datos, y me resulta aproximadamente que es igual a menos 22.58. Si me piden el momento 4, hago exactamente lo mismo, pero ahora tomamos la sumatoria de la última columna que está elevada a la cuarta y dividimos entre 44 y obtenemos aproximadamente 932.19. Vamos a ver algo que viene en internet del jueves 11 de marzo del 2021. Dice, la gráfica de crecimiento del coronavirus en México, la curva no se aplana y suma nuevo máximo de positivos en un solo día. Habría que ver qué tan confiable es la página, ¿verdad? Pero nos dan este referente, únicamente lo utilicé para que vean cómo va subiendo la curva normal. Si la hacemos por día, vamos a ver que hay curvas que suben o que bajan o que están muy altas o que ya llevan un ritmo un poco diferente. Va a depender del estado, va a depender de la población, va a depender del país, cómo se comporte cada curva, porque cada curva va a tener un comportamiento dependiendo de las personas. O sea, mientras más las personas hagamos caso de las autoridades sanitarias, de cuidarnos, de permanecer en casa, con eso vamos a aportar a que la curva empiece a bajar, empiece a achatarse, a aplanarse mientras más tiempo pase hasta que se desvanezca totalmente. Bueno, nuestras autoridades nos dan la conferencia de prensa. Retomé tres estados, por ejemplo, Morelos. El pico más alto de la curva se ubicó en la semana 24, dice. O sea, este pico subió en esa semana y después empezó a caer hasta la semana 27. Desde la semana 32, la entidad mostró un descenso que fue leve, pero en la semana 34 y 35 fue más marcado. Por eso les comento que esto es cómo se comporta la curva, cómo se va moviendo la curva, si se hace más picuda o si se va haciendo más aplanada, va a depender de las personas, de nosotros. Si nosotros queremos que esto termine, tenemos que tener muy en cuenta la sana distancia, el no salir tanto, si tenemos que salir por alguna causa muy necesaria o las personas que trabajan y que tienen que salir deben ir muy protegidas y utilizar todos los medios para sanitizar, para limpiarse, para no contaminarse y que esta curva empiece a disminuir. Esto va a llevar tiempo. Aquí es el tiempo y el número de personas como lo estamos manejando. En el caso de Nayarit, la curva fue subiendo hasta la semana 31 y desde esa fecha ha mantenido una reducción, o sea, va bajando. Veamos el caso de Oaxaca. Oaxaca, el incremento de su curva se excedió hasta la semana 24, aunque luego presentó un nuevo pico en el 28. Creo que en la semana 28, obviamente. Creo que ustedes ahora sí ya pueden entender por qué por qué se nos pide o por qué se pretende, por cómo queremos que esta curva se aplane, que se empiece a aplanar, aplanar, aplanar hasta que se desvanezca. Es
triste, es difícil ver si una curva la pudiéramos observar, como fueron los primeros casos que se dieron en algunos países, como la curva estaba muy picuda, muy aguda, y en poco tiempo, quiere decir que en muy poco tiempo había muchísimos casos de personas ya contagiadas. Si nosotros observamos una curva de este tipo, pues es muy alarmante. Si la empezamos a ver que ya empieza a aplanarse, que empieza a desvanecerse, a hacerse más plana, va pasando el tiempo. Mientras más tiempo pasa, más se va aplanando. Y esto quiere decir que vamos avanzando, que eso es bueno. Mientras más, mientras nuestra curva no sea leptocúrtica, pase a mesocúrtica y de ahí a platicúrtica, aplanada, eso nos da un aliento positivo para seguir avanzando y cuidándonos. Bueno, aquí tenemos la curva normal de la tabla 1.6 de las puntuaciones del sexto B en la asignatura de probabilidad y estadística. En este caso, en las marcas de clase las pasé a puntuaciones Z para poder ubicarlas en esta curva normal. Y como te darás cuenta, queda un poco achatada, por eso se dice que es platicúrtica. Espero que este video sea de mucha utilidad para desarrollar tus actividades de esta semana. Cualquier duda que tengas, nos vemos en la clase virtual o bien en los diferentes espacios de trabajo. Por favor, cuídate mucho. Ahora ya puedes entender por qué